Chicos, ¿qué tal? Eh, Continuamos con las clases virtuales del curso de Historia del Perú para el aula de Pre 3. Bueno, en esta oportunidad ya estamos llegando al último capítulo, capítulo 24, y el tema es el oncenio de Leguía, ¿de acuerdo? Entonces, con este capítulo ya cerramos el año escolar. Espero que todos hayan podido al menos aprender algo respecto a este curso, también, ¿no? A generar conciencia en ustedes para que estos hechos no se repitan nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces ahora acompáñenme a conocer acerca del oncenio de Leguía, porque algo que tiene en común este gobierno con el próximo gobierno que va a ingresar es que se celebra el centenario de la independencia, pero de las dos independencias. Primero de la proclamación de la independencia en 1821 y, como digo, un centenario sería 1921, y luego también se conmemora, ¿no?, la capitulación de Ayacucho en 1824 y esta vez sería en 1924, ¿de acuerdo? Algo también importante será que ese famoso Tratado de Ancón, donde se entregaron 3 territorios peruanos a favor de Chile, que es Tarapacá, Arica y Tacna, recién solamente Tacna se reincorpora, ¿no? Ya culminando su mandato, ¿de acuerdo? Es decir, al final Chile logró vencer, ¿no?, al Perú, también en el plano territorial, ¿de acuerdo? Oncenio de Leguía, ahí es el presidente, como ustedes pueden ver, y también algo importante va a ser buscar la valoración o la revaloración de la población indígena, y por eso se va a promulgar eh, la ley de el Día del Campesino, ¿no? Cada 24 de junio. Y además coincide, ¿no?, con la celebración del Tahuantinsuyo, que es el famoso Inti Raymi. Iniciamos con las elecciones de 1919, dice. Los partidos políticos en aquel entonces ya no tuvieron credibilidad, sobre todo en los sectores populares. Por tanto, Augusto B. Leguía, viendo dicha situación, ya finalizando el gobierno de José Pardo, el último presidente de la famosa República Aristocrática, dio un golpe de Estado con ayuda de las Fuerzas Armadas, además de crear una Asamblea Nacional, la cual la reconoció como presidente. ¿Qué ocurre en estas elecciones de 1919? Por ejemplo, lo que ocurre en esta época se asemeja bastante a la actualidad, porque dice que ya los sectores populares no le daban credibilidad a estos partidos políticos. Y si ustedes se dan cuenta, ocurre lo mismo en la actualidad, porque yo sé que sus padres y los ciudadanos peruanos mayores de 18 años no saben por quién votar, ¿no? Están preguntándose, ¿y quién será el mal menor? ¿O quién va a llevar a un mejor desarrollo del país? ¿Quién no está relacionado con escándalos de corrupción? Todo eso, ¿no? Entonces, ¿quién no tiene procesos judiciales? ¿Quién no está relacionado con el Congreso? ¿O quién busca una mejora para el país? Una mejora, un mejor beneficio para la población, etcétera. Están en ese problema, ¿no? Ahorita están preguntándose quién lo va a hacer mejor, ¿no? Porque ya no creen ni en Acción Popular, que por mucho tiempo fue un partido político muy reconocido. Ya no creen en el APRA, que en esas últimas elecciones no tuvo eh, ningún personaje en el Parlamento. Tampoco creen, ¿no?, en el Partido Nacionalista de Ollantumala, etcétera, porque obviamente también Ollantumala se hizo mala fama luego de haber sido encarcelado junto con su esposa, ¿no? Y PPK mucho menos, porque ni siquiera llegó a cumplir el mandato. Entonces son varios motivos los que van a generar, ¿no?, cierto desconcierto dentro de la población. Lo mismo ocurría en 1919. Ya no tenían, decían, no voy a votar por el Partido Civil porque el Partido Civil solamente se encarga de, ¿no?, de enriquecerse ellos mismos, ese sector de la clase alta, etcétera. No podemos votar por el demócrata ni por el constitucional porque también tiene sus facciones, apoyan a cierto sector, etcétera. Entonces,
Por esos motivos vamos a darnos cuenta nosotros que esta situación de 1919 se relaciona bastante con la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan esta situación, esta tensión política, porque así se conoce, para que Augusto B. Leguía, junto con las Fuerzas Armadas, tome el poder, es decir, mediante un golpe de Estado. Ya ustedes saben muy bien qué es un golpe de Estado, ¿no? Ir en contra de la Constitución y obviamente, ¿no? Tomar el poder a la fuerza. Entonces, eso va a ocurrir. Pero para que Augusto B. Leguía sea reconocido como presidente de la República, no va a tener la aprobación del Congreso, obviamente, sino que va a formar una Asamblea Nacional eh, de manera transitoria, la cual esa asamblea le va a otorgar, ¿no? Ese reconocimiento. ¿Y por qué se le conoce como Oncenio de Leguía? Porque su gobierno duró 11 años, ¿no? De 1919 hasta 1930, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque ustedes saben que cuando hablamos de las constituciones, nos referimos que los periodos de gobierno duran el más largo fue la que aplicó Gamarra, que duraba 6 años, ¿no? Pero luego eran apenas 4 años y en la actualidad son 5, ¿no? Pero entonces, ¿por qué 11 años? Porque estaba dentro de la Constitución una ley que hablaba acerca de las reelecciones, ¿no? Las reelecciones continuas. Entonces, eso va a aprovechar Augusto B. Leguía, porque obviamente él va a promulgar una Constitución, va a modificar esa ley y de esa manera va a seguir eligiéndose o va a seguir gobernando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces va a estar en el poder 11 años, ¿no? Por otro lado, también va a aplicar este otro término que se llama la patria nueva, que simbolizaba la ruptura con los anteriores gobiernos civilistas, ¿no? Entonces busca un Perú mejor, ¿no? Una patria nueva, donde ya la clase alta o la oligarquía no sea quien dirija el gobierno, sino los sectores medios, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, continuamos con la siguiente diapositiva. Y ahí explica, ¿no? Un poquito más acerca de la patria nueva, cuáles son sus planteamientos, ¿no? En primer lugar, a anular cualquier tipo de vínculo que tiene con la vieja política oligárquica, es decir, anular cualquier vínculo con la oligarquía, lo que estamos mencionando, que va a ser representada principalmente por el Partido Civil, ¿no? Luego la imposición de un Estado fuerte, estableciendo orden, respeto, libertad individual, armonía y mejoras en la condición del indígena, ¿no? Entonces, dentro de todo este plan de gobierno, uno de los sectores que va a ser muy, pero muy valorado, como ya les he mencionado, es la población indígena. Pero ojo, no es que uno apoya sin algo a cambio, ¿no? Una de las cosas que va a realizar el gobierno de Augusto B. Leguía es la conscripción vial, donde se va a hacer trabajar a la población indígena también, ¿no? Durante un cierto periodo en la construcción de carreteras, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera también buscaba eh, un poco el sometimiento de esta población, ¿no? Es decir, que no todo era gratis, ¿no? Sino que si te dan te están revalorando, obviamente tú tienes que hacer algo a cambio, ¿no? Luego está la descentralización del Estado con la participación de las provincias. ¿Qué es descentralización? Es que, por ejemplo, las riquezas del Estado o el desarrollo del país no solamente ¿cómo se puede decir? Se pueda quedar en un solo lugar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, ¿no? De la actualidad, ¿cuál es de todas las provincias, perdón, de todas las regiones del Perú, cuál es la región más desarrollada? Y te van a decir Lima, ¿no? Lima tiene universidades capacitadas, Lima tiene oportunidades de trabajo, Lima tiene, ¿no? Mejor infraestructura, Lima esto, Lima otro, ¿no? Entonces vivimos en un país centralista, ¿no? Porque, por ejemplo, si en provincia las cosas no funcionan bien, o quizá, ¿no? Los padres, como en mi caso, ¿no? Mis padres son migrantes y dijeron, mis hijos no pueden quedarse, ¿no? Nosotros somos de Ancash y dijeron, nosotros vamos a irnos para Lima, ¿no? Para un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces llegamos acá
¿Y qué hizo nuestros padres? Nos dieron, ¿no? Una buena educación y todo, y uno puede, gracias a ello, puede ser eso. Entonces, eso, ¿no? Entonces vemos que en Lima están las oportunidades tanto para ellos como también para los hijos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, nuestro país es muy centralista. Pero durante mucho tiempo, y ya desde la época de Leguía, se ha buscado esa descentralización, ¿no? Darle cierta autonomía a cada una de estas regiones para que se desarrollen, pero lastimosamente no ha funcionado del todo, ¿no? Porque si el Estado les brinda un cierto presupuesto para, ¿no? para desarrollar en sus obras públicas en las necesidades básicas de su región, lastimosamente los alcaldes terminan realizando actos de corrupción, ¿no? Y eso se vio el año pasado y el anteaño pasado, cuando varios de los alcaldes regionales terminaron en prisión, ¿no? Obviamente por diferentes cargos relacionados al lavado de activo, lavado de dinero, etcétera, ¿no? La famosa la creación de empresas fantasmas, etcétera, todo eso. Entonces, esa idea de descentralización no se logra hasta ahora, ¿de acuerdo? Luego la modernización a través de obras públicas, ¿no? Vamos a ver que durante el gobierno de Leguía se va a desarrollar muchas obras públicas, principalmente en Lima, ¿no? Y además de eso, como vamos a celebrar el centenario de la independencia, también van a llegar hacia nosotros los obsequios. Además, su gobierno, como ya hemos mencionado, es autocrático y represivo, ¿no? Dice, Leguía aplicó una política de represión para sus opositores, ¿no? Es decir, para tanto sean para canales de televisión, sea para diarios, o sea para políticos, los reprimía, ¿no? No quería que criticaran su gobierno, ¿de acuerdo? Y en su mayoría estos opositores políticos eran del Partido Civil. Para ello, mediante la violencia popular, los asaltos y quema de viviendas, hizo que algunos optaran por exiliarse buscando asilo político en otros países, ¿no? Es decir, que este gobierno es muy dictatorial, ¿no? Se hace lo que el presidente diga o lo que ¿no? su gabinete, su bancada diga y el resto no importa, ¿no? Lo que puede relacionarse con Venezuela, ¿no? En Venezuela es así, el gobierno es muy represivo, todos tienen que estar a favor, ¿no? De los chavistas, de Maduro, y si están en contra, obviamente los hacen perecer, ¿no? Por eso ustedes están viendo ahora que en la actualidad hay mucha migración de los venezolanos acá al Perú y en otros países sudamericanos, ¿no? Entonces, los que tienen, ¿no? Cierto poder adquisitivo, cierta riqueza, optaban por retirarse del país buscando asilo político en otros países. Dice, otras formas de represión fueron la cárcel, ¿no? Ya si estos opositores eran residentes, ¿no? Seguían criticando al gobierno de Leguía, que es lo que hacía Leguía, los llevaba a prisión. Luego también la deportación, que tiene que ver con los exilios, y la clausura de diarios, ¿no? Y ahí vamos a ver que se clausuran los diarios El Comercio y La Prensa. Y ahí tenemos una portada de un diario donde habla, ¿no? Una poblada ataca e incendia las imprentas de La Prensa y El Comercio. La casa del doctor Antonio Miro Quesada es incendiada y destruida totalmente. Las turbas atacan también los domicilios del doctor Augusto Durán y del señor Antero Aspíllaga, cuyos enseres fueron quemados en la placela de San Pedro, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo va a ser esta fuerte represión contra el Partido Civil, ¿de acuerdo? Porque ahí dice Aspíllaga, ¿no? Aspíllaga, Miro Quesada, esas son familias ricas, ¿no? Que tienen haciendas, tienen influencia, entonces a estos personajes es a quienes se les va a afectar con estas represiones, ¿de acuerdo? Luego están las bases políticas, ¿no? A qué sectores va a favorecer el gobierno de Leguía, dice. Va a favorecer a los sectores medios, que son los grandes empresarios industriales y comerciantes, luego también a los estudiantes universitarios y a los indígenas, ¿no? Y vamos a centrarnos principalmente en los estudiantes universitarios, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? valorar a esta población? Porque si ustedes llegan a una universidad nacional, se van a dar cuenta que en estas universidades nacionales
hay mucho interés en cuanto al tema político, ¿de acuerdo? Ahí ustedes van a ver que hay diferentes facciones, ¿no? Los derechistas, los izquierdistas, etcétera, ¿de acuerdo? Ahí sí hay bastante espíritu crítico frente a lo que está ocurriendo en el Estado, ¿no? Entonces, por eso que era importante que Augusto B. Leguía tomara, ¿no?, la atención de estos personajes para que ellos no estuvieran en contra de su gobierno. Y luego dice también a la población indígena, porque su intención era buscar la manera de someterlos sin que ellos se dieran cuenta, ¿no? Entonces, cómo realizó eso? Con la conscripción vial y obviamente, ¿no? Diciendo, a partir de ahora, cada 24 de junio se celebra el Día del Indio o Día del Campesino. Entonces, esta población se sentía valorada, ¿no? Entonces decían, y a lo que diga Leguía vamos a hacer, ¿no? Entonces, vas a construir carreteras, lo hacían con gusto. Iban por un mes, principalmente los hombres, trabajaban por un mes, obviamente de manera gratis, y luego retornaban a su pueblo, ¿no? En cuanto a la economía, vamos a ver que se cambia, ¿no? El capital extranjero. Ustedes saben que durante la República Aristocrática el capital extranjero fue Inglaterra, ¿no? Pero esta vez ahora será Norteamérica. En 4 oportunidades se realizaron empréstitos a favor del Perú para la elaboración de obras públicas y la creación de bancos. ¿Qué es empréstitos? En pocas palabras es préstamo, ¿sí? No vayan a estar cuestionándose, decir qué es empréstito, es solamente se realizaron 4 préstamos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se desarrollaba tanto las exportaciones como las importaciones en 3 años, ¿no? En 1898, en 1923 y en 1926, ¿no? Coincide lo mismo en las exportaciones e importaciones. Y vamos a ver, ¿no? Dice, destino Inglaterra 56,7%, Estados Unidos 9,5%, ese es durante la República Aristocrática. Luego dice Inglaterra, ¿no? 23,2% y ahora cambia, ¿no? Estados Unidos 39,7%. Para 1926, ya casi finalizando el gobierno de Leguía, Inglaterra 28,5% y Estados Unidos 52%. Luego, en importaciones, Inglaterra 44,7% y Estados Unidos 10% nada más. Inglaterra 19,6% y Estados Unidos 38,9%, ¿no? Eso es para 1923, ya en el gobierno de Leguía. Y finalmente, Inglaterra 15,6% y Estados Unidos 46,2%. Entonces estamos viendo que se cambia, ¿no? El capital extranjero de Inglaterra a Norteamérica. Luego tenemos ahí algunas obras públicas que se van a realizar con estos empréstitos, ¿no? Primero la avenida Leguía, que actualmente se conoce como Avenida Arequipa, y ustedes pueden darse cuenta que la avenida Arequipa es inmensa, ¿no? Une Lima a Miraflores y alrededores también. Luego está Avenida El Progreso, que es Lima Callao. Luego Avenida Mariátegui, que actualmente se conoce como Avenida Brasil, que va a unir Lima a Magdalena. Y luego está la construcción de la Plaza Sucre, la Plaza San Martín y el Parque Universitario, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos las imágenes de las avenidas, dice Avenida Arequipa, Avenida Brasil, Plaza San Martín y Parque Universitario, ¿de acuerdo? En el tema político, durante el oncenio de Leguía aparecen dos nuevos partidos políticos, ¿no? Relacionados principalmente con los sectores populares. Dice, represión hacia los opositores políticos, principalmente a los civilistas. Además, se promulga la Constitución de 1920, la cual permitió la reelección presidencial, ¿no? Como ya les mencioné, se va a promulgar una nueva Constitución donde se modifica una ley, ¿no? ¿Cuál es esa ley? La ley de la reelección. Además, surgen nuevos partidos políticos, como ya les he mencionado, relacionados con los sectores populares, y son dos. APRA en 1924 en México, liderado por Víctor Raúl Aya de la Torre,
y luego el Partido Socialista en 1928, liderado por José Carlos Mariátegui. ¿De acuerdo? En un principio, ambos partidos políticos eran de izquierda, ¿no? Estaban en contra del liberalismo, en contra de la participación del capital extranjero, etcétera. Pero poco a poco vamos a ver que el partido aprista va modificando su ideología, de acuerdo también, ¿no? A lo que va a ocurrir años posteriores. Luego está la sociedad, ¿no? Y tenemos ahí algunas obras. Dice, legitimidad de la ley de 8 horas de trabajo, lo que había sido ya aplicado durante el gobierno de José Pardo, ahora se va a dar una legitimidad. Luego la legalización de las comunidades indígenas, también la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas y del Día del Indio o Día del Campesino el 24 de junio, la ley de conscripción vial, trabajo obligatorio en la construcción y reparación de carreteras, ¿de acuerdo? Y en el plano internacional vamos a ver primero lo que ocurre con Colombia, ¿no? El famoso Tratado Salomón Lozano en 1922, donde el Perú le va a ceder a Colombia el trapecio amazónico, ¿no? Y ahí tenemos la imagen. Pueden dar cuenta que es el trapecio amazónico que ahora le pertenece a Colombia. Y luego con Chile se da la firma del Tratado Radagamio-Figueroa, o también conocido como el Tratado de Lima, en 1929, donde se determinó los límites, ¿no? Límites territoriales entre ambos países en la Concordia, donde Perú cede Arica a perpetuidad y se da el retorno de Tacna el 28 de agosto de ese mismo año, ¿no? Entonces, de los 3 territorios que Perú perdió, en su momento solamente se reincorpora Tacna, ¿de acuerdo? Por eso a Tacna se le conoce como la ciudad heroica. Y no es porque se haya desarrollado la guerra en esos lugares, sino porque esta ciudad o esta población luchó hasta el final, ¿no? Por nuevamente pertenecer al Perú. Cuando se les pregunta, ¿no? En la libre determinación de los pueblos, ¿a qué territorio vas a pertenecer o a qué país? Ellos mencionan, nosotros somos peruanos, ¿no? Es decir, a pesar de que había pasado mucho tiempo, más de 30 años, Tacna seguía siendo peruana, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se respeta la decisión de Tacna y se le reincorpora al Perú. Mientras que en Arica no ocurre lo mismo, ¿no? Arica durante este proceso de chilenización va a ser sometida por la cultura chilena y de esa manera luego se va a asimilar, ¿no? A este país. Y obviamente hablar de Tarapacá es en vano, ¿no? Tarapacá lo habíamos perdido, culminado la guerra del Pacífico. Y luego está, ¿no? El centenario de independencia, ya ustedes saben que se celebra, ¿no? 100 años de conmemoración de la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821 y luego también, ¿no? La conmemoración por la firma de la capitulación de Ayacucho, donde definitivamente se nos otorga la independencia, ¿no? En 1824. Ambos coinciden con el gobierno de Leguía. Y ahí tenemos algunos obsequios, ¿no? Por ejemplo, en el Parque Universitario, Alemania nos va a regalar, ¿no? Esta reloj de torre, ¿no? Luego tenemos el obsequio de Italia, que o si ustedes en algún momento quieren visitar, sería genial. Es el Museo de Arte Italiano, ¿no? Que está cerca al Parque de la Exposición. Luego Inglaterra nos otorga, ¿no? El primer estadio, pero va a ser hecho a base de madera, ¿de acuerdo? Y ya luego en todo este territorio, en todo este terreno, se va a reconstruir o se va a realizar otro estadio, ¿no? Luego, Francia nos va a dar la Estatua de la Libertad en esta Plaza Francia que está en Wilson, cerca también al Real Plaza y cerca al Parque de la Exposición. Luego está España, ¿no? Con su arco morisco, ¿de acuerdo? Realmente no sé con exactitud en qué parte de Lima se encuentra esta obra. Luego China con las fuentes de agua, ¿no? Luego está Japón con su monumento de Manco Cápac, ¿de acuerdo? Y finalmente Bélgica revalorando, ¿no? Al movimiento obrero. ¿Y cómo culmina este oncenio de Leguía?
culmina con las constantes reelecciones generó una crisis política en el gobierno leguista. El 22 de agosto de 1930 estalló la revolución de Luis Miguel Sánchez Cerro en la ciudad de Arequipa, siendo quien saque el poder a Leguía y se inicia el tercer militarismo, ¿no? Entonces, ¿cómo culmina el gobierno de Augusto B. Leguía? Mediante un golpe de Estado, ¿no? Es decir, inicia con un golpe de Estado y culmina con un golpe de Estado, ¿no? Y de esta manera, con el golpe de Estado que realiza Luis Miguel Sánchez Cerro, inicia el tercer militarismo, ¿no? Nuevamente gobiernan los militares, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión se llega, no, chicos? Que siempre en la política, como hay facciones, ¿no? Hay militares, hay civilistas y hay los otros partidos que ustedes conocen, siempre van a buscar, ¿no? Su bienestar o van a buscar, ¿no? Sus intereses y realmente no se preocupan en verdad por lo que ocurre con la gran mayoría de la población, ¿no? Y lastimosamente no, durante todo nuestros casi 200 años de república, hemos sido gobernados por los militares, ¿no? Hemos tenido aproximadamente entre cinco militarismos y luego están, ¿no?, los periodos de los civilistas, donde también ellos no se preocupan mucho por lo que ocurre con la mayoría de la población, sino más velan por sus intereses, ¿no? Entonces también por eso vemos que realmente hasta ahora no se consolida, ¿no?, un verdadero gobierno a favor del pueblo y es muy difícil que se logre, ¿no? Porque nuevamente, como les he mencionado, estamos en un caos político, no sabemos por quién votar, ¿no? Ahora más porque todos estos candidatos en las campañas, ¿no? Se van a diferentes lugares, se sienten preocupados por lo que ocurre con la población, ¿no? Pero a la hora de la hora, cuando llegan al gobierno, se olvidan de eso, ¿no? Se olvidan de esas promesas y realmente eh, la política en nuestro país no debe continuar de esa manera, ¿no? Por eso ¿no? Desde mi perspectiva y también, ¿no?, desde esta tribuna que tengo de enseñarles a ustedes, espero, ¿no?, que ustedes aprendan a tomar conciencia sobre lo que ocurre en su país, ¿no? No sean ajenos, o sea, no significa que porque te gustan, no sé, un tipo de música o programas o series o etcétera, ¿no? Cosas que realmente te interesan, no te olvides, ¿no?, de lo que ocurre en tu país, ¿no? Está bien que te gusten esas cosas, pero no te olvides, ¿no? Siempre también sé realista, ¿no? Vive o date cuenta de que qué está ocurriendo, ¿no? Porque cuando tú te centras nomás en las cosas que te importan y dejas de lado lo que realmente debería importarle a todo el país, es es para los congresistas y para los miembros del Ejecutivo algo beneficioso, ¿no? Porque dicen, ah, la población está ocupada en esas cosas. Nosotros sigamos acá, sigamos, ¿no? De manera directa lo digo, sigamos robando, o sigamos promulgando leyes que nos favorezcan, o sigamos, ¿no? Hostigando al presidente, o sigamos haciendo esto. Y no, pues no debe continuar la situación así. Porque quizá mi generación y las anteriores generaciones ya, como se dice, ya entendemos y ya hemos asumido que es parte de nuestra responsabilidad que sean estos nuestros gobernantes. Pero ustedes que aún no son ciudadanos, no caigan en lo mismo, ¿no? Porque al final, como se dice, ¿no? Tú cometes algo, algo malo y al final quienes pagan los platos rotos, las futuras generaciones, ¿no? Y entonces eso no deseo ni no creo que deseen sus padres ni sus abuelos porque saben muy bien que cómo hemos vivido, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, ese es mi análisis respecto a todo lo que estamos hablando en cuanto a la República Peruana. Así que de esta manera culminamos el capítulo 24. Ha sido un gusto con ustedes compartir, ¿no?, todo este año escolar, conocer más a las chicas, ¿no? Las retroalimentaciones, también hacer, ¿no? Buscar un poco que ustedes se concienticen, ¿no? Que tengan ese espíritu crítico, que sean analíticos, que no se queden con esa idea, ¿no? Errada de que la historia es para aprenderse y memorizarse las cosas, porque realmente no lo es. La historia es para analizarla, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he querido
que ustedes logren, y espero haber podido aportar en ello, ¿no? Actividad en clase. Tenemos las 10 preguntas. Dice, los capitales estadounidenses ingresaron al Perú en la década de 1920, invirtiendo en el sector azucarero. La ley de conscripción vial y el establecimiento del Día del Indio fue obra del gobierno de Augusto B. Leguía. La Patria Nueva formó parte del ambicioso proyecto político impulsado por Augusto B. Leguía. Y hasta ahora se preguntarán, Miss, ¿por qué se dice Augusto B. Leguía? Es Augusto Bernardino Leguía, ¿de acuerdo? Respecto al segundo gobierno de Augusto B. Leguía, señala lo incorrecto. ¿Se decretó la ley de accidentes de trabajo? No, porque eso fue durante la República Aristocrática. ¿Se promulgó la ley de conscripción vial? Sí. ¿Se dio la introducción masiva de capitales norteamericanos? Sí, se da un cambio, ¿no? De Inglaterra a Norteamérica. Se celebró el centenario de la independencia, los dos centenarios. Luego aparecieron los partidos políticos como el APRA y el Partido Socialista también, ¿no? El Tratado Salomón Lozano, celebrado durante el oncenio de Leguía, se firmó con el vecino país de Colombia, ¿no? Y donde se va a otorgar a Colombia el trapecio amazónico. Al amparo de cuál de los siguientes tratados Perú entregó a Arica a los chilenos en forma definitiva. El Tratado de Lima, o también conocido como Radagamio Figueroa Larraín, y dice, durante el régimen de la Patria Nueva, gobierno de Leguía, emergen grupos sociales interesados en la modernización productiva y política del país. Señala cuál de los siguientes grupos sociales corresponde a esta caracterización. Dice, ¿no? Las clases medias urbanas, ¿de acuerdo? Porque ya hemos hablado, ¿no? ¿Hacia qué sectores está dirigido el gobierno de Leguía? ¿No? Sectores medios, estudiantes universitarios y la población indígena, ¿no? El Tratado Radagamio Figueroa Larraín puso término a los asuntos fronterizos pendientes con Chile, ¿no? Luego de tantos años. Fue uno de los nuevos partidos políticos que surgieron durante el oncenio de Leguía, el Partido Socialista. Durante el segundo gobierno de Leguía se consolidaron en nuestra economía los capitales norteamericanos, ¿de acuerdo? Y bien, chicos, puse este mensaje para ustedes a modo de despedida, ¿no? De este año 2020. Y lo voy a leer, ¿sí? Si a mí me preguntaran qué fue el 2020, respondería aprendizaje. Fue todo un reto realizar la educación a distancia. Sin embargo, puedo decir que nos esforzamos por seguir trabajando en conjunto, tanto alumnos, padres y docentes. También en otros ámbitos el aprendizaje fue constante, ¿no? El valorar a cada miembro del hogar y familiares cercanos, a cuidar más nuestra salud, a planear cambios drásticos en nuestras actitudes, etcétera, ¿no? Para mejorar, obviamente. Por eso, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la educación es trascendental en cada aspecto de nuestra vida, ¿de acuerdo? Te genera un espíritu crítico y te da herramientas para mejorar día a día. Desde mi curso, Historia, me propuse generar todo lo anterior y creo que lo logré o espero haberlo logrado. Y bueno, ¿no? Espero poder verlos nuevamente y si no me quedaré con una grata experiencia al haber compartido un hecho histórico que fue la pandemia de COVID-19, ¿no? Qué mejor que para una persona que estudia historia, ¿no? Vivir un hecho histórico. Lamentablemente hubiera sido, ¿no? Otra circunstancia, pero fue una pandemia, ¿no? Que ya ha ocurrido hace muchos años, ¿no? Y luego, también, ¿no? Mencionarles que muchísimas gracias por todo este año. Como digo, no ha sido un reto, quizá más para los profesores que no estaban muy familiarizados con la tecnología, aunque, y eso que yo también soy joven, he tenido que, a veces no entendía muy bien esta situación, pero al final creo que lo logré, ¿no? Muchísimas gracias, familia Universia. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y bueno, ¿no? Te deseo unas felices fiestas de Navidad y los mejores deseos para el nuevo año 2021, ¿no? Cuídense bastante y hasta luego, chicos.